El calor de la exposición de arte de Johnny Depp en octubre de 2024 aún no ha disminuido, especialmente porque el actor de 62 años reveló inesperadamente secretos impactantes que nadie previó. No se trataba de aventuras piratas o manos de tijera afiladas, sino de una vida tumultuosa que comenzó en aquella fatídica noche, a los 15 años, cuando abandonó la escuela para dormir en una furgoneta con una banda de garaje. Es la historia de sus años viviendo en el sótano del legendario Hunter S. Thompson, junto a barriles de pólvora, e incluso mensajes tan violentos que conmocionaron un tribunal. Las pinturas de la exposición revelaron por qué los ejecutivos de Disney alguna vez pensaron que estaba ebrio en el set, y por qué él siempre tuvo razón sobre algo que todos entendieron mal. El viaje de Johnny Depp no comenzó bajo los reflectores. Nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky. Su madre, Betty Sue Palmer, trabajaba largas jornadas como camarera, mientras que su padre, John Christopher Depp, era ingeniero civil. La vida en casa era inestable. Cuando Johnny tenía 7 años, su familia se había mudado más de 20 veces, finalmente estableciéndose en Miramar, Florida. Su infancia estuvo llena de caos. Sus padres peleaban constantemente y la tensión emocional en casa era profunda. Cuando tenía 15 años, se divorciaron, dejando cicatrices duraderas. Depp más tarde llamó a su madre el ser humano más desagradable que he conocido. Pero a través de toda la agitación, una chispa comenzó a crecer. En medio del calor y el desorden de Florida, rodeado de música rock y rutinas rotas, Johnny encontró un extraño sentido de identidad. A los 15 años, tomó una decisión que la mayoría de los adolescentes ni siquiera se atreverían a considerar. Abandonó la escuela secundaria. No se fue para actuar o para trabajar. Quería tocar música. Se unió a una banda de garaje llamada The Kids. Eran ruidosos, ambiciosos y decididos. La banda comenzó a causar sensación en la escena underground de Florida, abriendo para leyendas como Iggy Pop. Pero la supervivencia era brutal. El grupo compartía comidas baratas y dormía en su furgoneta. Apenas llegaban a fin de mes, pero a Depp no le importaba. No buscaba la comodidad, buscaba el sonido. Lo que no se dio cuenta fue que esta pasión por la música pronto lo llevaría a un lugar completamente inesperado. En 1983, con solo 20 años, Depp se casó con la maquilladora Lori Allison. Ella era 6 años mayor y estaba llena de esperanza por él. Juntos, se mudaron a Los Ángeles, soñando con triunfar en la música. Depp tomó trabajos ocasionales, el más agotador de los cuales era vender bolígrafos por teléfono. Día tras día, llamaba en frío a extraños tratando de vender algo que no le importaba. Estaba sin dinero, frustrado e inseguro de si el sueño valía la pena. Pero Lori creía en él. Tenía amigos en la industria del entretenimiento y uno de ellos estaba a punto de cambiar la vida de Johnny para siempre. Ese amigo era Nicolas Cage. Vio algo en Johnny, un encanto, un misterio, una presencia. Cage lo instó a probar la actuación. Depp no estaba convencido, pero de todos modos fue a una reunión con un agente. Luego vino la audición para la exitosa película de terror A Nightmare on Elm Street. Depp ni siquiera estaba allí por sí mismo. Había ido con un amigo, pero la hija del director Wes Craven lo notó. Pensó que se veía de ensueño. Eso fue suficiente. Depp obtuvo el papel de Glenn Lantz, un adolescente que tiene un final sangriento cuando una cama lo traga por completo. La película se estrenó el 9 de noviembre de 1984 y recaudó más de $25 millones con un presupuesto de solo $1.8 millones. Esa única escena espeluznante lanzó su carrera y lo sacó de las sombras. Luego llegó 1985. Todo volvió a cambiar. Su banda, The Kids, finalmente se disolvió. También lo hizo su matrimonio. La música, aquello por lo que había dejado la escuela,
había terminado. No tenía un plan B, solo el extraño mundo nuevo de la actuación, que de repente se abría ante él. La elección fue brutal: seguir persiguiendo la música que no había llevado a ninguna parte, o sumergirse en el camino desconocido del cine. Eligió actuar. Lo que parecía un fracaso en ese momento, pronto se convertiría en el comienzo de algo masivo. 2 años después, en 1987, se convirtió en un nombre familiar. Consiguió el papel del oficial Tom Hanson en 21 Jump Street, reemplazando a Jeff Jagger. Con solo 24 años, Johnny Depp de repente estaba en la pared de la habitación de cada adolescente en Estados Unidos. El programa no solo era popular, era un fenómeno cultural. Abordaba temas difíciles como las drogas y la violencia, y convirtió a Depp en un ídolo adolescente global. Pero Johnny lo odiaba. Sentía que lo estaban empaquetando y vendiendo. Consideraba que su personaje era plano y predecible. La fama lo asfixiaba. Comenzó a chocar con los productores e incluso intentó que lo despidieran destrozando su tráiler. El mundo lo amaba, pero él quería salir, así que se rebeló de la manera más inesperada. Eligió papeles que hacían que la gente se rascara la cabeza. En 1990, protagonizó Cry Baby, una película salvaje y satírica de John Waters. Depp aceptó el papel no a pesar de que se burlaba de los ídolos adolescentes, sino precisamente por eso. Waters dijo que eligió a Depp después de ver su cara empapelada en todas las revistas para adolescentes en un supermercado. Johnny usó Cry Baby para destruir la imagen de galán que nunca quiso. La película fracasó al principio, recaudando solo $8.3 millones con un presupuesto de hasta $12 millones. Pero con el tiempo, se convirtió en un clásico de culto. Más importante aún, envió un mensaje claro: Johnny Depp no seguiría las reglas de Hollywood. Más tarde ese mismo año, hizo un movimiento que redefiniría su carrera. Se asoció con el director Tim Burton para Edward Scissorhands. El papel era extraño, silencioso y profundamente emotivo. Depp interpretó a un hombre artificial solitario, con tijeras en lugar de manos, que solo quería ser amado. No se parecía en nada a sus papeles anteriores. La actuación obtuvo elogios de la crítica y del público. La película recaudó 4 veces su presupuesto de $20 millones y confirmó lo que Johnny había estado tratando de probar. Era más que una cara bonita. Era un artista. A partir de ese momento se mantuvo alejado de todo lo seguro o esperado. Rechazó grandes ofertas en favor de personajes incomprendidos, oscuros o francamente extraños. Dijo que nunca volvería a la televisión. Nunca, dijo a los entrevistadores. Preferiría bombear gasolina. Ya no perseguía el dinero ni la fama, perseguía el significado. Y mientras su carrera tomaba forma, su vida personal era igual de intensa. Después de su divorcio, inició una profunda relación con la actriz Sherilyn Fenn. Se conocieron en el set de un cortometraje estudiantil y estuvieron juntos durante más de 3 años. Su vínculo fue lo suficientemente fuerte como para un breve compromiso, e incluso apareció en 21 Jump Street. Luego vino Jennifer Grey. Depp le propuso matrimonio solo 2 semanas después de conocerse. El compromiso duró 9 meses antes de desmoronarse. La fama, la presión, la imagen que detestaba, todo era demasiado. Pero su siguiente relación se convertiría en legendaria. En 1989, en el estreno de Great Balls of Fire, conoció a Winona Ryder. Su conexión fue instantánea. A los 5 meses estaban comprometidos. Johnny incluso se tatuó Winona Forever en su brazo. La relación se convirtió en un símbolo del romance de Hollywood a principios de los 90. Terminó en 1993, pero no antes de que se convirtiera en parte de la historia de Depp, intensa, apasionada y llena de emoción cruda. Cuando Johnny Depp interpretó a Edward D. Wood Jr. en Ed Wood en 1994, no solo actuó,
se convirtió en el hombre. Ed Wood había sido llamado el peor director de todos los tiempos, y su película Plan 9 desde el espacio exterior fue una vez votada como la peor película jamás realizada. Pero Depp no se burló de él. Lo trató con amor, mostrando su salvaje optimismo y extraño encanto como algo hermoso. Depp dijo que basó la actuación en la energía alegre de Ronald Reagan y el hombre de hojalata de El Mago de Oz. Eso podría sonar extraño, pero funcionó. La película fue filmada en blanco y negro, y se sintió como una carta de amor a cada artista extraño e incomprendido. También marcó el comienzo de algo más grande, su larga e icónica asociación con el director Tim Burton. Juntos, encontraron magia en las sombras. 5 años después, Depp y Burton se unieron nuevamente para Sleepy Hollow. Esta vez, Depp interpretó a Ichabod Crane, un investigador nervioso e inteligente que intentaba resolver asesinatos en un pueblo embrujado. El estudio originalmente quería a alguien como Brad Pitt, pero Depp tenía una visión muy diferente. Quería que Crane fuera suave, torpe, incluso con miedo a las arañas. Incluso pidió una nariz falsa larga inspirada en personajes de la vieja escuela como Sherlock Holmes e incluso Angela Lansbury. El estudio dijo que no a las cosas extremas, pero el resultado fue único. Crane no era un héroe. Se desmayaba, se asustaba, pero usaba la ciencia y la lógica para resolver crímenes. La niebla oscura, los bosques espeluznantes y la música de Danny Elfman hicieron que toda la película pareciera un sueño espeluznante y a la gente le encantó. La película recaudó más de $27 millones e incluso ganó un Oscar a la mejor dirección de arte. En 2005, Depp asumió uno de sus papeles más comentados, Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate. Pero este no era el Wonka divertido y colorido que la gente recordaba. La versión de Depp era pálida, rígida y emocionalmente distante. Dijo que se inspiró en los presentadores de programas infantiles de televisión e incluso basó el corte de pelo en Anna Wintour de Vogue. Algunas personas pensaron que se veía y actuaba como Michael Jackson, pero Depp lo negó. A su Wonka ni siquiera le gustaban los niños. La película añadió un nuevo giro, el pasado problemático de Wonka con su estricto padre dentista. Era más oscuro, más profundo y definitivamente más controvertido. Los críticos estaban divididos. Algunos pensaron que era brillante, otros dijeron que era simplemente espeluznante. Pero no importa lo que la gente pensara. La película recaudó casi $476 millones en todo el mundo, y Depp recibió una nominación al Globo de Oro. Lo ames o lo odies, nadie olvidó su versión de Wonka. Ese mismo año, Depp asumió otro desafío. Dio voz a Victor Van Dort en Corpse Bride, una película animada en stop motion dirigida por Burton. Depp estaba filmando Charlie y la fábrica de chocolate durante el día y grabando para Corpse Bride por la noche. Fue un papel tranquilo y emotivo. Solo con su voz, tuvo que mostrar el miedo, la bondad y el crecimiento de Victor. La historia, inspirada en un antiguo cuento popular, siguió a Victor desde la tierra de los vivos hasta la tierra de los muertos. Era triste y divertida al mismo tiempo. La animación también fue innovadora. Utilizó cámaras digitales en lugar de película, lo que la hizo más nítida y rápida de filmar. Corpse Bride, la novia cadáver, se convirtió en otro éxito para Depp y Burton, incluso obteniendo una nominación al Oscar, y demostró que Depp no necesitaba ser visto para conmover a la gente. En 2010, Depp regresó como el sombrerero loco en Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas. Para entonces, él y Burton habían trabajado juntos tanto que su conexión se sentía sin esfuerzo. El sombrerero de Depp era emotivo, leal y un poco loco. A veces feliz, a veces desgarrador. La mezcla de CGI, vestuario y acción en vivo hizo que la película se sintiera como un sueño, y funcionó.
La película recaudó más de $1.000 millones, convirtiéndola en el mayor éxito de Burton. En 2012, se reunieron nuevamente para Dark Shadows, Sombras Tenebrosas, con Depp interpretando a un vampiro de 200 años llamado Barnabas. Fue extraña, elegante y llena de humor peculiar. Los críticos no la amaron del todo, pero mostró lo lejos que había llegado su viaje creativo. De historias pequeñas y peculiares a grandes y salvajes espectáculos. Pero uno de los papeles más intensos que Depp asumió fue en Miedo y Asco en Las Vegas, Miedo y Asco en Las Vegas, de 1998. Para interpretar al salvaje periodista Hunter S. Thompson, Depp no solo lo estudió, sino que vivió con él. Se conocieron en 1994 y fue un caos desde el principio. Thompson disparó una pistola Taser en un bar e invitó a Depp a su casa, donde dispararon armas y volaron cosas. Más tarde, Depp se mudó al sótano de Thompson durante 4 meses. Era pequeño, lleno de arañas y al lado de un barril de pólvora. Depp usaba la ropa de Thompson, conducía su coche e incluso Thompson le afeitó la cabeza para que coincidiera con sus calvas. Grabó horas de sus conversaciones y lo siguió a todas partes. Cuando la película se estrenó, ni siquiera parecía que Depp estuviera actuando. Él era Thompson. Su amistad era tan profunda que después de la muerte de Thompson, Depp cumplió su último deseo: disparar sus cenizas desde un cañón de 153 pies al son de Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. Fue más que una película. Fue un vínculo lleno de amor, locura y total devoción. Pero el rango de Depp no se detuvo en Héroes extraños y rotos. En Donnie Brasco, 1997, interpretó a un agente encubierto del FBI que se infiltra en la mafia. La historia era real. Joseph Piston pasó 6 años fingiendo ser un mafioso. Depp entrenó con Piston para entender lo peligrosa que era esa vida. Un solo error podría costarle la vida a él o a sus amigos. Depp aprendió a actuar como un gángster, cómo hablar, moverse y pensar como uno. También tuvo que mostrar el costo emocional. Su personaje comienza a perderse, atrapado entre la lealtad al FBI y el vínculo con un mafioso interpretado por Al Pacino. La tensión, las mentiras, la culpa, todo se transmitió en la actuación de Depp. Fue sutil, inquietante y profundamente humano. En Blow, 2001, Depp asumió el papel de George Jung, un hombre que ayudó a inundar América con cocaína en la década de 1980. Jung trabajó con Pablo Escobar y se convirtió en millonario, pero lo perdió todo. Depp se reunió con Jung en prisión, estudiándolo de cerca. Quería entender no solo cómo vivía Jung, sino cómo pensaba. Incluso improvisó algunas líneas para sonar más como el hombre real. Una de las escenas más tristes de la película muestra a Jung grabando una cinta para su padre. Depp usó las palabras reales de Jung. No fue solo actuación, fue un tributo. La historia de Jung fue salvaje, glamurosa y trágica. Depp lo mostró todo, desde los puntos álgidos de la riqueza hasta los puntos bajos de perder a su familia. Se hicieron amigos cercanos, y Depp más tarde dijo que amó a Jung desde el momento en que se conocieron. Johnny Depp ya era conocido por interpretar personajes extraños y poco convencionales. Pero en 2003, hizo algo que nadie esperaba. Firmó para protagonizar una película de piratas de Disney. Lo que llevó a la pantalla, sin embargo, no fue solo un pirata, fue puro caos. Se presentó en la primera lectura de guión, arrastrando las palabras, tropezando y moviéndose como una estrella de rock que no había dormido en días. Todos pensaron que estaba bromeando. Los ejecutivos de Disney estaban tan confundidos que en realidad preguntaron si estaba borracho. Uno de ellos incluso pensó que estaba arruinando toda la película. Pero Depp no estaba bromeando. Había modelado toda su actuación en Keith Richards, el salvaje guitarrista de los Rolling Stones. Para él,
Los piratas del siglo XVIII eran las estrellas de rock de su tiempo, y Richards era la versión moderna perfecta, rebelde, impredecible, y de alguna manera, todavía en pie. Depp incluso añadió un poco del zorrillo de dibujos animados Pepe Le Pew a la mezcla, dándole a Jack Sparrow un tipo extraño de encanto y optimismo. Se negó a bajar el tono. Disney podía aceptar su versión o reemplazarlo. No lo reemplazaron. A los críticos no solo les gustó, quedaron asombrados. Roger Ebert la llamó original en cada uno de sus átomos. Otro crítico lo calificó de clase magistral en actuación cómica. Para Depp, esta jugada arriesgada dio sus frutos. Obtuvo su primera nominación a los premios de la Academia, una nominación al Globo de Oro e incluso ganó un premio del Sindicato de Actores de la Pantalla. Y de repente, el tipo raro de las películas independientes se convirtió en el rostro de un fenómeno global. Luego llegó 2006, Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto, llegó a los cines y destrozó todo a su paso. Solo en su primer fin de semana en Norteamérica, recaudó $135.6 millones. Ninguna película había logrado eso antes. Superó los $100 millones en 2 días, los 200 millones en solo 8 y los 400 millones en 45 días. A nivel mundial, recaudó más de $1.000 millones. Nadie pensó que una película de piratas podría hacer esto, pero Jack Sparrow se había convertido en la razón por la que la gente iba al cine. Un año después, se estrenó la tercera película, At World's End, en el fin del mundo. Se estrenó en más cines que cualquier película anterior, más de 4.300 en toda Norteamérica, con aproximadamente 11.500 pantallas en total. En solo 4 días, recaudó casi $139.8 millones. Para el quinto día, había recaudado $153 millones. Incluso con Spider-Man 3 y Shrek the Third, Shrek tercero, en cartelera al mismo tiempo, El pirata de Depp dominó la taquilla. Cuando dejó los cines, había recaudado $963.4 millones en todo el mundo. Mantuvo el récord del fin de semana del Día de los Caídos hasta 2022. Incluso cuando las secuelas posteriores comenzaron a desacelerarse, la gente seguía viniendo por Jack. En 2011, On Stranger Tides, en Mareas Misteriosas, se estrenó con $90 millones con $100.000 en pero a nivel internacional fue enorme. Recaudó $256.3 millones en el extranjero en solo un fin de semana. Esa fue la mayor apertura internacional en ese momento. Alcanzó los $1.000 millones en todo el mundo y se convirtió en la película de Disney más rápida en lograrlo. En 2017, Dead Men Tell No Tales, La venganza de Salazar, recaudó $62 millones en y 794 millones a nivel mundial. No tan masiva como antes, pero aún así una señal clara. Jack Sparrow era más grande que las propias películas. Entonces todo comenzó a desmoronarse. Para 2010, el hombre detrás del pirata comenzó a desviarse de su curso. Su agente, Tracy Jacobs, dijo que era como ver a 2 personas diferentes. El Depp, antes profesional, se hizo conocido por llegar tarde, muy tarde. Los equipos esperaban horas en el set. A veces se desperdiciaban días enteros de filmación en Dead Men Tell No Tales. El equipo de producción en Australia incluso colocó a un miembro del equipo fuera de la casa de Depp solo para ver si estaba despierto. Cuando finalmente se movía, el mensaje salía: el águila ha aterrizado. No era solo pereza. Su consumo de alcohol y drogas había empeorado. Se presentaba tarde, desorientado o no se presentaba en absoluto. Las filmaciones enteras se volvieron tensas e impredecibles. Los productores discutían entre bastidores sobre quién debería confrontarlo. Incluso Disney tuvo que idear sistemas discretos solo para manejar el caos.
Sus hábitos personales se estaban convirtiendo en una pesadilla profesional. Luego vino su historia de amor con Amber Heard. Se conocieron en un set de cine en 2009. Johnny Depp ya era una leyenda de Hollywood. Amber Heard era joven, ambiciosa y estaba ganando impulso. Estaban filmando The Rum Diary, Los Diarios del Ron, donde Depp interpretó a Paul Kemp y Heard fue elegida como Chenol. Su química fue inmediata. Heard una vez dijo: trabajar con Depp se sentía como una tortura, pero de una manera que la emocionaba. Ambos estaban en relaciones en ese momento. Depp con Vanessa Paradis, Heard con Tasya Van Ree. Pero para 2012, esas relaciones habían terminado. Depp y Heard se convirtieron en pareja. Al principio, el mundo los vio como una nueva pareja glamorosa. Pero debajo de los titulares y las alfombras rojas, las cosas estaban lejos de ser perfectas. Su historia de amor pronto se convertiría en una de las sagas más amargas y escandalosas de la historia de las celebridades. Se casaron el 3 de febrero de 2015, en una ceremonia tranquila en su mansión de Los Ángeles, seguida de una lujosa fiesta en la isla privada de Depp en las Bahamas, pero no duró. Solo 15 meses después, en mayo de 2016, Heard solicitó el divorcio y una orden de alejamiento. Acusó a Depp de abuso repetido, verbal, físico, emocional. Los documentos judiciales señalaron al menos 3 incidentes, incluido uno en el que ella afirmó que él rompió cosas en su casa y la golpeó. Un juez ordenó a Depp que se mantuviera alejado. Fotos del rostro de Heard, magullado e hinchado, aparecieron en todos los medios. Depp lo negó todo. Sus abogados afirmaron que ella estaba mintiendo por dinero. La ruptura se convirtió en una guerra pública, del tipo en que nadie sale ileso. Luego vino el artículo de opinión. En diciembre de 2018, Heard escribió un artículo para el Washington Post. No nombró a Depp, pero todos sabían a quién se refería. Se autodenominó superviviente de abuso doméstico. Depp perdió trabajo de inmediato, especialmente su papel como el capitán Jack Sparrow. En marzo de 2019, él la demandó por $50 millones, diciendo que sus palabras eran mentiras que destruyeron su reputación. Heard contraatacó. Dijo que también había perdido trabajos y se había convertido en blanco de odio. El caso judicial explotó. Fotos, mensajes de texto, testigos, todo salió a la luz. Cada lado acusó al otro de abuso. El mundo observó, tratando de averiguar quién decía la verdad. Para muchos no estaba nada claro. Era marzo de 2015. Depp estaba filmando Piratas del Caribe, La venganza de Salazar. Se alojaban en una casa alquilada cuando estalló una pelea. La punta del dedo de Depp se rebanó. Él dijo que Heard le arrojó una botella de vodka. La botella se hizo añicos y le cortó el dedo medio derecho. Había sangre por todas partes. Su médico dijo que la punta del dedo fue encontrada más tarde en el suelo de la cocina. Depp fue operado. La producción se detuvo. El equipo de Heard afirmó que Depp se había lastimado a sí mismo. Había fotos, espantosas, impactantes. Esa lesión se convirtió en un símbolo del caos entre ellos. Nadie podía apartar la mirada. Su divorcio finalizó en enero de 2017. Depp acordó pagar a Heard $7 millones. Ella dijo que lo donaría todo a la caridad. Más tarde, se descubrió que solo una parte del dinero había sido pagada y no todo provenía de ella. Parte de ello vino de Elon Musk. A pesar de firmar un acuerdo de confidencialidad, la historia no terminó. Depp insistió en que ella mintió. Heard mantuvo que dijo la verdad. Emitieron una declaración conjunta calificando su relación de apasionada y volátil, pero construida sobre el amor. No convenció a nadie. Sus reputaciones estaban destrozadas y las batallas legales continuaron. Luego vinieron nuevos testimonios. El personal del edificio Eastern Columbia, donde vivían Depp y Heard, afirmó que Musk los visitaba a altas horas de la noche.
Un conserje dijo que Heard a menudo llamaba alrededor de las 11 de la noche para dejar entrar a Musk. Se le veía salir a la mañana siguiente. Esto fue durante su matrimonio con Depp. Las imágenes de vigilancia los mostraban en el ascensor, cercanos e íntimos. Heard y Musk habían dicho que su relación comenzó después del divorcio, pero el personal del edificio dijo lo contrario. Parecía una traición, y eso benefició directamente a Depp durante el juicio. Los mensajes de texto privados de Depp se leyeron en la corte. Revelaron la rabia que sentía. Llamó a Musk molusco y envió mensajes violentos a su agente. Escribió sobre rebanar a Musk y deseó que el karma de Heard la alcanzara. Las palabras eran gráficas, feas. Admitió que no estaba orgulloso de ellas, pero pintaron el cuadro de un hombre empujado a su límite. Un hombre viendo cómo su vida se desmoronaba frente al mundo entero. Luego, el agente de Heard reveló algo más. Después de que ella rompió con Musk en 2017, le envió un mensaje de texto al agente diciendo que nunca lo había amado. Solo estaba llenando un espacio. Dijo que necesitaba tiempo para sanar de la deuda, que Musk era una distracción. Estos mensajes destrozaron la idea de que era una relación real. Parecía un rebote, y la gente comenzó a cuestionar todo: sus motivos, sus decisiones, su verdad. Luego vino el rastro del dinero. Heard había dicho que daría toda su liquidación de divorcio a la caridad, pero los documentos mostraban que Elon Musk donó $500,000 a la ACLU a su nombre. Otro trozo provino de DP. Solo se entregaron 1.300.000 de los 3.500.000 prometidos. Musk incluso había enviado un correo electrónico a la ACLU, confirmando que la estaba ayudando a cumplir la promesa. Sucedió mientras el caso judicial estaba en pleno apogeo. Parecía estratégico, como si ella estuviera tratando de mantener su imagen limpia. Pero la verdad desmoronó esa historia cuidadosamente construida. Finalmente, en 2023, la biografía de Musk de Walter Isaacson reveló cuán tóxica era realmente esa relación. Musk la llamó la relación más dolorosa de su vida. Su hermano Kimball dijo que Heard era una pesadilla. Su familia la odiaba. Isaacson la describió como un vórtice oscuro. Musk dijo que lo dejó con cicatrices emocionales duraderas. Sin embargo, también hubo momentos de pasión. Heard una vez pasó 2 meses haciendo un disfraz personalizado para vestirse como Mercy de Overwatch, el personaje de juego favorito de Musk. Era un amor retorcido. Musk admitió más tarde: a menudo soy un tonto, pero especialmente por amor. Heard dijo que todavía lo amaba. Añadió: a Elon le encanta el fuego y a veces lo quema. Johnny Depp fue uno de los actores mejor pagados en la historia de Hollywood. Después del enorme éxito de Pirates of the Caribbean en 2003, se convirtió en una superestrella global. Estaba recibiendo $20 millones por adelantado por cada película, más bonificaciones de participación en los beneficios, $40 millones por cada película de piratas, e incluso $55 millones de Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas, que recaudó más de $1,000 millones en todo el mundo. Con números así, uno pensaría que estaba preparado para toda la vida. Pero en octubre de 2017, conmocionó al mundo con una demanda. Afirmó que sus gerentes de negocios habían malversado $650 millones durante casi 20 años. Demandó a una firma llamada The Management Group. Depp dijo que no pagaron sus impuestos, solicitaron préstamos sin decírselo y gastaron su dinero de manera descuidada, como pagar en exceso por seguridad. Habían cobrado $28 millones en honorarios, alrededor del 5% de sus ganancias durante 16 años, sin un contrato escrito. Dijo que ocultaron lo mal que estaban las cosas en realidad, y cuando se enteró, estaba en serios problemas financieros. El caso se prolongó durante meses. Finalmente,
En julio de 2018, se llegó a un acuerdo pocas semanas antes de que fuera a juicio. Un juicio que podría haber expuesto todo al público. Uno de los momentos más oscuros ocurrió en Australia. Pero el drama no terminó ahí. En abril de 2018, dos de sus guardaespaldas de toda la vida lo demandaron. Sus nombres eran Eugene Arreola y Miguel Sánchez. Afirmaron que no se les pagó adecuadamente después de unirse a su equipo de seguridad privado en 2016. No se les dio pago por horas extras, descansos para comer o períodos de descanso, cosas básicas requeridas por la ley. Pero no se trataba solo del dinero. Describieron un ambiente de trabajo caótico. Dijeron que tuvieron que cuidar a Depp, protegerlo del público e incluso llevarlo en coche mientras supuestamente estaba bajo la influencia. Estuvieron expuestos a situaciones peligrosas, incluyendo estar cerca de sustancias ilegales y vehículos. Afirmaron que eran más que guardias, eran cuidadores, chóferes y controladores de daños. Luego vino otro golpe importante. En julio de 2018, un gerente de locaciones llamado Greg "Rocky" Brooks presentó una demanda por algo que sucedió el año anterior. Ocurrió en el set de City of Lies, Ciudad de Mentiras, una película en la que Depp estaba trabajando. Una noche, se suponía que la filmación terminaría a las 10 de la noche, pero Depp quería seguir. Brooks logró obtener una pequeña extensión, pero a las 11 de la noche la policía les dijo que debían terminar. Cuando Brooks transmitió ese mensaje, alguien le dijo que se lo entregara directamente a Depp. Fue entonces cuando las cosas estallaron. Brooks dijo que Depp olía a alcohol. Comenzó a gritar: "¿Quién carajo eres tú? No tienes derecho a decirme qué hacer". Luego, según la demanda, Depp lo golpeó 2 veces en las costillas y gritó: "Te daré $100,000 para que me golpees en la cara ahora mismo". El estreno de la película se retrasó. La demanda ocupó los titulares. La imagen de Depp, ya dañada, sufrió otro golpe. Brooks afirmó que Depp tuvo que ser sujetado físicamente por sus guardaespaldas. Todo el equipo lo vio. El incidente avergonzó la producción, retrasó la película y se sumó a la creciente lista de problemas de Depp. El caso judicial siguió arrastrándose. Para 2022, todavía no se había resuelto. Pero Depp acababa de ganar su mediático juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard, y el momento de otro juicio público podría haber arruinado todo lo que estaba tratando de reconstruir. Así que, pocos días antes de que el caso City of Lies fuera a juicio, se llegó a un acuerdo en silencio. Sin enfrentamiento público en los tribunales, sin nuevos titulares, solo silencio. Los detalles del acuerdo nunca se revelaron, pero Depp no había terminado de sorprender a la gente. En octubre de 2024, regresó no en una película, sino en el mundo del arte. Lanzó una exposición individual llamada Un montón de cosas en el barrio de Chelsea de Manhattan, una de las escenas artísticas más respetadas del mundo. Presentó más de 70 piezas originales. Algunas las había pintado décadas antes. Las obras de arte eran crudas, personales, surrealistas. Algunas mostraban una emoción profunda. Algunas eran paisajes oníricos coloridos, pero juntas contaban la historia de un hombre que había vivido el caos y lo había plasmado en el lienzo. Más de 10,000 personas acudieron en la primera semana. Muchos habían descartado el arte de Depp como un simple pasatiempo de celebridades, pero los críticos quedaron asombrados, vieron talento real, vieron profundidad, dolor y precisión. En la noche de apertura, asistieron estrellas del cine y del círculo artístico. Estaba claro que Depp no solo intentaba regresar, intentaba reconstruir no solo su imagen, sino su identidad. No como una estrella caída, sino como un artista finalmente en control de la historia que quería contar.